Hola mis queridos estudiantes de tercero medio. Les habla la profesora Bárbara Jerez y este video corresponde al video de retroalimentación de la ficha número 9 de lenguaje. Les recuerdo que nos encontramos en la semana 14 de nuestras clases a larga distancia. Te pido, por favor, tener tus materiales de trabajo a mano y haber terminado los ejercicios correspondientes a la ficha número 8 para que puedas aprovechar al máximo esta retroalimentación. Ahora comencemos. En esta oportunidad, tú trabajaste leer una carta al director sobre la experimentación animal, analizando los recursos del lenguaje y reflexionando sobre el modo en que los seres humanos nos relacionamos con otras especies. ¿Cierto, chicos? Este video, esta ficha, es la continuación, ¿cierto?, de la reflexión que comenzaron en la ficha número 8. Trabajamos la misma temática, pero en dos géneros distintos. En la ficha número 8 trabajaron la columna de opinión y ahora la carta al director. Vamos a recordar, ¿cierto?, lo que trabajamos de los recursos del lenguaje. Y los recursos del lenguaje son utilizados para construir la argumentación y llamar la atención al lector. Los que nosotros estudiamos fueron tres: exponer hechos, citar a personas destacadas e incluir preguntas. ¿Cierto? Nos referimos cuando nos decimos exponer hechos, es decir, situar, ¿cierto?, al lector en la temática de los derechos de los animales, en el caso del texto, como el caso de Sandra la orangutana, para contextualizar a grandes rasgos, ¿cierto?, al lector, y además exponer hechos que son comprobables, son verídicos, lo que sustenta además la argumentación del emisor, la hace más fuerte la argumentación. Ahora, citar a personas destacadas. Cuando nos referimos a personas destacadas, ¿cierto?, nos referimos a instituciones o a personas expertas en el tema que también validan la opinión del creador del texto argumentativo, ¿cierto? Siempre se cita a personas destacadas o instituciones relacionadas con el tema que se está argumentando. Y también tenemos el recurso de incluir preguntas, donde eran preguntas, ¿cierto?, retóricas, en donde se invita a la reflexión y se cuestiona al lector para que reflexione sobre la temática que se está argumentando. Ahora, en su práctica independiente, ustedes trabajaron en la carta al director de la página 115 y tenían que responder estas tres preguntas. Vamos con la primera. Ahora, querido estudiante, te pido máxima atención, ojos en la pantalla y que vayas tomando apunte de los pasos que voy siguiendo, porque a continuación te mostraré la forma en que yo, paso a paso, fui resolviendo esta pregunta. Ahora, atención. Para responder esta pregunta, ¿por qué el tema de la carta resulta controversial? Las acciones que realicé fueron las siguientes. Primero, voy a leer muy bien lo que me piden. En esta oportunidad, me piden explicar por qué el tema de la carta es controversial, es decir, genera polémica o mucho cuestionamiento. Segundo, si quiero explicar la razón de que el tema sea controversial, debo leer la carta focalizando mi atención en el tema y pensar por qué genera controversia. Para ello utilizo destacador para subrayar la opinión del autor. De esta manera, subrayo indicios de opinión. En este caso yo subrayé: resulta muy perjudicial para los animales que son usados para pruebas de sustancias químicas que pueden producirles gran dolor, al igual que los que son o fueron utilizados en campañas espaciales, etc. Para colmo, los investigadores no se hacen cargo de su cometido y resuelven sacrificar a la gran mayoría de ellos. Luego tenemos una pregunta. ¿Por qué no desarrollamos la conciencia? ¿Es que acaso el humano es antónimo de empatía? Les dejo la duda. En este caso, entonces, luego que terminé de subrayar todo, ¿cierto?, leí cada oración como lo acabo de hacer para comprender por qué se refiere a un tema controversial. Y en esta oportunidad nos damos cuenta que hay una contraposición de dos ideas: cómo los animales han servido, ¿cierto?, a los avances científicos, pero además el cuestionamiento a la conciencia de los seres humanos y el sufrimiento de los animales. Redactar mi respuesta. Genial, ya tengo todo para responder, pero aún no he terminado. Ahora debo escribir la respuesta, refiriendo a lo controversial del tema en la carta. De esta forma queda así. El tema de la carta resulta controversial, porque admite varias posturas sobre la experimentación animal. Por un lado, se critica la utilización y sacrificio de grandes cantidades de especies animales en beneficio del desarrollo tecnológico y de investigación científica,
sin tener empatía por las especies sobre las que se experimenta. Por otro lado, los grandes avances científicos han estado determinados por esta experimentación que ha beneficiado y salvado millones de vidas humanas. De esta manera respondimos la pregunta número 6. Ahora nos vamos con la pregunta número 7.2. ¿Qué nos hacía aplicar contenido? ¿Qué recursos ocupa el emisor para llamar la atención del lector? Revisa los recursos del lenguaje de esta página. Ahora, mucha atención porque pasaré a explicar la forma en que paso a paso resolví esta pregunta. Para responder a esta pregunta, las acciones que realicé fueron las siguientes. Primero, voy a leer muy bien lo que me piden. En esta oportunidad, me piden indicar los recursos del lenguaje que el autor utiliza para construir su argumentación y llamar la atención del lector. Claro esto, puedo pasar al segundo paso. Si quiero indicar los recursos del lenguaje utilizados por el autor, debo aplicar la estrategia que nos enseñaron. Identificar los 3 recursos estudiados. Por ende, debo leer la carta focalizando mi atención, ¿cierto?, en los recursos, teniéndolos en mente, que son exponer hechos, preguntas y citar personas destacadas. Para ello, utilizo un destacador y mientras leo voy subrayando. De esta manera. Y yo subrayé 2 recursos. Se calcula que cada año son utilizados entre 50 y 100 millones de animales vertebrados. De invertebrados no se tiene cuenta, pero sí de los ratones, que ronda los 80 millones. Si bien es cierto que beneficia ampliamente a los estudios anteriormente mencionados, acá entonces yo subrayé una exposición de hechos. En este caso me menciona datos, ¿cierto?, sobre la cantidad de animales que han sido sacrificados o un aproximado de esto. Y el segundo recurso que encontramos, evidente, ¿cierto?, por las marcas gráficas del signo de interrogación, sería preguntas que invitan a la reflexión. ¿Por qué no desarrollamos la conciencia? ¿Es que acaso el humano es antónimo de empatía? Entonces, luego de que subrayé, ¿cierto?, luego que terminé de subrayar todo, leí cada oración, como lo acabo de hacer, para comprender el propósito de utilizar estos recursos. Bien, ahora que ya los he descubierto y he subrayado la carta, debo pensar por qué el emisor de la carta utiliza estos recursos. Redactar respuesta. Genial, ya tengo todo para responder, pero no he terminado. Ahora debo escribir la respuesta explicando el uso de estos recursos. De esta forma quedaría. El emisor utiliza 2 recursos del lenguaje. El primero es la apelación como recurso expresivo, invitando a los lectores a cuestionarse y tomar postura. Es decir, incorpora preguntas que invitan al lector a reflexionar y cuestionar el tema. También expone hechos significativos que constituyen la historia de la experimentación animal ligada a los avances científicos. Y bien, jóvenes, la tercera pregunta se resuelve aplicando esta misma técnica, pero deben relacionarla respondiendo a lo que la pregunta le solicita. La pregunta dice, explica si los argumentos planteados por el emisor te resultan válidos y por qué. En esta pregunta tú solamente tienes que explicar si el pensamiento, ¿cierto?, y los argumentos que utiliza el emisor de la carta son válidos y por qué. ¿Ya? Solamente es tu opinión. ¿Te resultan válidos? Sí, por esto, no, por esto. Eso es solamente lo que tienes que responder en la pregunta 3, que no es muy difícil. Así que con esto me despido. Te deseo todo el éxito y nos vemos en el próximo video de nuestras clases a larga distancia. Se despide la profesora Bárbara. Adiós.